¿Cómo está, profe? Buenas tardes, compañeros. Ya estamos listos para proyectar la presentación que tenemos. Solo estoy viendo si está No le bien la escucho a computadora. Alexis. No sé si los demás le pueden escuchar, por favor. Sí, 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 se le escucho. escucha. Ya, entonces permítame. Ya. A ver, déjenme ver si Ahora, está. ahí. Hable, por favor. ¿Me escucha? Ahí, perfecto. Sí, ahora le escucho perfecto. Listo. Ya, ok. Sí, como le decía, profe, solo un minutito hasta que mi compañera ingrese y pues ya tener lista la presentación, por favor. Con todo gusto, ¿sí? Con Gracias. todo gusto, claro que sí. Ok. ¿Alguien más a mí si es que se está viendo la pantalla, por favor? Sí, sí se está viendo, pero si puedes ponerle en presentación, sería perfecto. Sí, sí, no te preocupes, solo estoy. Ahí está, muy bien. Todo esté bien. A ver, déjame ver si está aquí Camila. ¿Ya está Camila? Ya, ok. ¿Dónde está? A ver, Ya. Ahí. Perfecto. Listo. Creo que con eso ya podemos empezar. Listo, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Profesor Oviedo. En esta tarde, pues nosotros, mi grupo compuesto por Camila Angulo, Samia Castillo, vamos a abordar el tema de contrato de agencia dentro de lo que es el título 6, el título 5, perdón, del Código de Comercio, que trata justamente de los contratos mercantiles. Entonces, ¿cómo va a estar estructurada nuestra presentación? Vamos a llevar a cabo explicando las partes más importantes del contrato de agencia, cuáles son sus características, cuáles son el contenido que debe tener un contrato, cuáles son los elementos, también cuáles son las causas de extinción, para poder también identificar lo que son los contratos más fuentes de este tipo de, para la redundancia, contratos de agencia que, bueno, le hemos visto, pero quizá a veces no los logramos identificar dentro de lo que es el tráfico mercantil aquí en el Ecuador. Ok, bueno, para iniciar me permito dar una pequeña reseña histórica acerca del tema del contrato de agencia debido a que en un punto este contrato entre lo que es el Ecuador de 1906 hasta antes de 2019, como ustedes sabrán, se promulga pues este nuevo, bueno, este, se modifica y se actualiza, por decirlo de forma más técnica, lo que es el Código de Comercio, el 9 de mayo para ser preciso. Entonces, en ese periodo de tiempo, el contrato de agencia venía regulado por unas normas atípicas, por así decirlo, porque a este contrato se le catalogaba justamente como un contrato atípico, pero con tipicidad social. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, lo que quiere decir que el contrato de agencia no se encontraba definido por la ley, no se encontraba normado en algún cuerpo normativo. Entonces, ¿cómo se regulaban este tipo de actos jurídicos? Básicamente era por el tema de el uso y la costumbre. Esto haciendo énfasis en que era hasta antes del 2019. Pues del 2019, pues el nuevo código ya prevé una definición en su artículo
481 y hasta el 500 del mismo código, donde va detallando pues cuáles son los elementos, cuáles son las características, las causas de extinción, así sucesivamente. Pero antes existía esta peculiaridad. Entonces, lo que sucedía en este caso con el tema de este acto jurídico de la agencia comercial era básicamente eso, ¿no? Que se regulaba por el uso, el uso y la costumbre. Ahora dirán, cuál es la validez jurídica que tiene, pues, el uso y la costumbre? El mismo código, en 1960, en el código de 1960, el artículo 4, señala de manera muy clara que la costumbre mercantil suple al silencio de ley. De igual manera, si queremos nosotros irnos al Código Civil, partiendo de la lógica de que este es el tronco, las relaciones privadas, entonces vamos a ver que también en su artículo 2 reconoce de cierta forma, de manera muy expresa, lo que es la validez jurídica de la costumbre. Entonces, partiendo ya de esta pequeña reseña que bien es traída a colación para entender cómo es que va evolucionando la idea de esto del contrato de agencia aquí en el Ecuador, porque después del 2019 ya no se considera, porque ya existe una definición legal en el código del artículo 481, ya no se considera un contrato atípico, ya es típico, es decir, que ya se encuentra definido por la ley. Bueno, la doctrina en general da unas definiciones en donde podemos encontrar ciertos puntos en común, como son, por ejemplo, el tiempo y las partes que intervienen en el contrato de agencia. Es así que, bueno, aquí Ignacio Quevedo, un maestro de Derecho Mercantil, profesor de Universidad de Estados Unidos, si me escuchan ya, define pues que el contrato de agencia es el contrato por el cual un empresario mercantil acepta hacerse cargo indefinidamente de la promoción de otro empresario. De igual manera, también los maestros Soria, Aguilar y Blantes Ríos también definen pues estos elementos en sus textos en donde señalan que existen dos partes y sobre todo el criterio pues del tiempo y la actividad que van a realizar. Ahora, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como les había mencionado, está el artículo 481 del Código de Comercio, que es donde se puede encontrar la definición de lo que es este contrato. De igual manera, aquí bueno, nuestros legisladores han partido de un principio bastante universal, porque hay unos temas de discusión ahí bastante interesantes de qué criterios ellos consideraron para definir el contrato de esta manera. Entonces lo hacen de una manera bastante acertada hasta cierto punto, pero sin embargo sí hay algunas críticas. Bueno, en general lo que nos dice acerca de este contrato es que es el cual un empresario comerciante, ahí encontramos el elemento que se señala desde la doctrina, denominado agente, asume de manera estable, permanente, el encargo de promover, explotar y o concluir negocios comerciales en nombre y por cuenta de otra persona nacional o extranjera denominada principal. Con esta pequeña introducción, voy a dar paso a mi compañera Samia para que ella con el tema de lo que son los elementos del contrato de agencia. Ya. A ver, las partes que intervienen en el contrato de agencia. Como primera figura tenemos al principal o empresario, también denominado agenciado. Se dice que este puede ser una persona ya sea natural o jurídica o extranjera. Dentro de las obligaciones del empresario, pues contemplamos como primer punto el dar a la gente toda la información necesaria para ejecutar su encargo. También tiene el pago de la retribución económica pactada, el comunicar a la gente la aceptación o rechazo sobre algunas operaciones realizadas y advertirle a la gente sobre las operaciones o actos que podrían ser inferiores a lo esperado según los casos que correspondan. Bueno, a continuación vamos a analizar la figura del agente. Listo.
El agente se dice que también puede ser una persona natural o jurídica quien actuará como intermediario independiente. Se dice que la profesionalidad del agente se caracteriza por hacer de la agencia su actividad económica habitual, poniendo incluso su propia empresa en algunos casos a disposición de la colaboración de su representado, es decir, del principal. También puede existir la figura de subagentes. Los subagentes siempre y cuando exista previa autorización expresa del empresario. Estos serán designados como subagentes y responderán acorde a su gestión de vida. Dentro de las facultades en general del agente, pues contamos que este está facultado para promover, explotar y concluir los negocios comerciales de su principal. Todo esto dependiendo de las actuaciones y las actuaciones también por parte de los subagentes. Ahora bien, dentro de las obligaciones del agente, pues tenemos el cumplir y velar tanto las instrucciones como las instrucciones, cumplir y velar todas las instrucciones como los intereses impartidos por parte del principal, ocuparse debidamente de las diligencias encargadas de su actividad profesional y comunicar principalmente toda la información que se disponga y sea necesario según su encargo. Ya, solo interrumpo un ratito. Recuerde que usted tiene que transmitirnos el mensaje claro, ¿no? O sea, ahí también tengo que hacer otra corrección. Alexis dijo 1960. No sé si hay alguna reforma en 1960, pero en verdad es 1906 la fecha del código. Entonces, ahí también hay que corregir. Pero Samia, recuerde que usted nos está exponiendo y ustedes debieron haber consultado, debieron haber investigado y tener claridad sobre el tema. Ahora no me está transmitiendo de forma clara el tema del contrato de agencia, así que por favor le pido que tenga mayor claridad en la exposición. Recuerde que la exposición no es venir a leer, ¿no? Es como que si yo en clase, por ejemplo, agarrara, pusiera un 1000 texto en la diapositiva y me pusiera a leer, no. La diapositiva es una ayuda, siempre va a ser una guía, un punteo, pero usted tiene que transmitirnos lo que aprendió e investigó sobre el contrato de agencia y que usted nos dé la retroalimentación. No, eso nomás, por favor, y continúe. Claro. Bueno, ya, para finalizar, pues en síntesis, la agente es la persona encargada de estar a la disposición de su principal y es el que efectuará todos los encargos de su superior en este caso, en razón de la actividad comercial que estos pactaron en el contrato posteriormente. Bueno, a continuación mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características del contrato de agencia. Este es un contrato de colaboración de naturaleza consensual, por lo que se perfecciona con el consentimiento de las partes, existiendo libertad de forma. Es decir, que las partes de un negocio jurídico podrán escoger la forma que deseen para la celebración de su contrato, a menos que la ley diga lo contrario. Es un contrato entre empresarios independientes, es decir, que no se mantiene en una relación de dependencia o subordinación y que cada uno de ellos desarrolla su actividad de manera dada y autónoma. También es de tipo bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. Es bilateral debido a que vienen dos partes, que son el principal y el agente, y es oneroso ya que la actividad de promocionar al empresario por parte del agente debe ser remunerada. Y es de tracto sucesivo porque se establece el suministro de un bien o servicio durante un periodo de tiempo determinado. También se exige permanencia o estabilidad por cuanto el agente se obliga a una permanente actividad en cuanto a la promoción del negocio del empresario, mientras que esté en vigencia el contrato. Y como última característica es una forma de intermediación. Ahora les voy a decir los contratos de agencia que frecuentemente se realizan, que son con agencias de viajes,
con agencias de seguros, con dependencia económica y jurídica de seguros, con empresas automovilísticas y con comerciantes en general. Las causas de extinción de este contrato de agencia están estipuladas en el artículo 497 del Código de Comercio, que expresa que son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia. Las causas más importantes son el incumplimiento de obligaciones estipuladas en el contrato o la ley, las violaciones a leyes que afectan el desarrollo o ejecución de la agencia, cualquier acción u omisión que afecte los intereses de las partes, la quiebra o insolvencia de cualquiera de las partes y la liquidación o terminación de actividades. A continuación, nosotros les queremos enseñar un modelo de contrato de agencia. Listo. Como podrán ver, para iniciar este contrato están en letras negritas lo que se debe y en dónde se debe poner, como el nombre del agente, el nombre del empresario, se indica la ciudad o el municipio en donde se está realizando este contrato. De ahí están expresadas las cláusulas donde se establece el objeto, donde el empresario le encarga a la gente la promoción y la venta de cierto negocio u objeto de encargo. Está el lugar en donde se va a realizar el encargo, las en donde se especifica el nombre del producto o servicio del contrato. Se encuentra el tiempo de duración del contrato, donde se especifica día, mes, año de inicio y de finalización. Están las obligaciones de la gente, donde se indica el nombre de las mercancías o servicios. Se encuentran las obligaciones del empresario, donde se manifiesta el porcentaje de la remuneración que el empresario le va a conceder a la gente por sus servicios. También están estipuladas las prohibiciones y responsabilidades de la gente y las causales de terminación unilateral, ya sea de parte del empresario o de la gente. Gracias. Y calor. A ver, no, quisiera por favor que lleven un poquito más al tema de la práctica. Acá la última Todavía compañera no que hizo la terminaba, exposición. profe. Ya, perfecto. Ajá, Sí, 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 listo, perdón. entonces. Que como Solo ya que, dijeron gracias, pensé que o eran sea, gracias, gracias Camila. totales. No, Ya, perfecto. ok, Listo, ya. ok. Para esto necesito regresar acá. Como expusieron anteriormente mis compañeras en el uso de la palabra, pues esas son la parte teórica en la que nosotros podemos identificar pues, la existencia de este contrato de agencia, cuáles son los lugares donde más frecuentemente vamos a identificar que existen o se llevan a cabo este tipo de actos jurídicos. También es importante señalar que el modelo que se les presentó realmente no es un modelo que deba seguirse al pie de la letra. Ustedes como podrán advertir, pues siempre es flexible este tema, pero debe cumplir unos mínimos que debe contener el contrato, tanto de los elementos subjetivos como los elementos objetivos. Elementos subjetivos, pues me refiero a lo que son las partes, ¿no? Las partes que comparecen a la celebración de este contrato. Elementos objetivos, la contraprestación que tiene derecho, este caso el agente, y el cual se encuentra obligado el empresario o el representado a dar pues por los servicios que vendría a dar el agente. Es importante conocer aquí que son empresarios completamente independientes, ¿no? Ahora, justo con la observación que me había hecho el tema de la fecha, no, evidentemente el código es de 1906, hay que hacer hay un punto de reflexión ahí, porque imaginémonos que han pasado 113 años en donde recién a nuestros legisladores se les vendió el foquito para eh, actualizarse, ¿no? Actualizarse y sobre todo irse sujetando, pues,
es importante conocer ahí. Lo que yo me refería ahí del 1960 es que en este año, pues este artículo que yo le había hecho mención, sufre una suerte de reforma en donde se le cataloga pues a la costumbre y desde ahí en adelante se le va dando un especial protagónico a la costumbre en temas mercantiles para que, como lo dice el propio artículo, el artículo 4 del código antes del 2019, que pues subsana lo que la ley no reconoce, ¿no? Igual en el artículo 6 del actual Código de Comercio del 2019, ahí pues nos dice prácticamente que la costumbre mercantil va a estar, va a estar en consideración y ahí hay una serie de reglas también, tema del tiempo, de los años y eso. Ahora, el tema práctico de esto, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando uno va a contratar un tour, por lo general, ¿no? Esos que salen en cruceros, siempre hay alguien que está promocionándote el tema de que te va a dar bonos, paquetes de no sé qué, noches, días, actividades, pero realmente tú te estás yendo con otra empresa y con el que estás firmando es como quien te dice la agente de viaje, ¿no? Entonces, ahí podemos ver de manera bastante clara y práctica cuál es esta figura, ¿no? La agente de viaje en este caso se reúne con nosotros, nos presenta el servicio que nos va a dar esta compañía de viajes y se celebra este contrato, entonces nosotros tenemos pues acceso a todos los beneficios que nosotros hemos adquirido. Detrás de esto, lo que hay en general y cuál es el fruto de este contrato, específicamente esta relación entre dos personas distintas, naturales o jurídicas, que se nutren de la facilidad que presenta este nuevo contrato de agencia para hacer crecer el negocio. Al final de cuentas, la función social, económica de este tipo de contrato pues es de colaboración permanente. Por eso es distinto de un contrato de comisión, ya que hay una parte interesante que quizás se le pasó por alto a nuestros legisladores. ¿Cachan el tema este de los influencers? De hecho, hay un profesor, un foro bastante interesante cuando recién se lanzó el código, hacía alusión, ¿no?, al tema del nuevo mercado electrónico, la agencia de influencers. Entonces, hay personas que promocionan ciertos productos, servicios desde sus plataformas para que la gente pues tenga acceso a ellas, ¿no? Entonces es ahí un tema bastante contemporáneo que el derecho también debería ir ya regulando, porque la agencia de influencers no está regulado, lo cubre el marco general del tema del contrato de agencias, pero no está regulado. Entonces, bueno, ese es el ejemplo práctico que yo puedo traer a colación para entendimiento del curso. Desde luego hay una infinidad de ejemplos, las automovilísticas son un claro ejemplo, las agencias de seguro también, pero creo que con queda bastante subsanada la consulta, de haber consultas por parte del curso o por parte del profesor, desde luego bien unidas para poderlas ir solventando. Eso sería todo por nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con el ejemplo, la verdad, porque lo que usted está poniendo es una agencia de viajes, pero en realidad esa agencia de viajes eh, podría de alguna forma adaptarse a lo que usted está señalando, pero los casos más prácticos son, por ejemplo, cuando yo tengo una concesión o a mí me entregan la distribución de una marca de vehículos, por ejemplo. Esta marca de vehículos, eh, vamos a suponer que es Chevrolet, pretendo abre varias agencias, ¿no? Para poder comercializar estos vehículos. Entonces, tenemos una que se llama Vallejo Araujo, otra que se llama Lafca, otra que se llama etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que por ahí más se va dando el tema de las agencias. El tema de las agencias también se va a meter mucho en el tema de telefonía celular, cuando usted puede ver que tenemos una persona jurídica que presta el servicio de telefonía celular, como por ejemplo, vamos a poner Movistar, ¿no? Y usted va a encontrar varias agencias de Movistar a lo largo del país. No todas dependen o no todas son directamente de la marca Movistar, sino que pertenecen a personas determinadas que a través de este contrato de agencia que los compañeros han expuesto, pues generan las relaciones jurídicas concomitantes a aquello. Entonces, por ahí va el tema de la cuestión de la agencia. Un contrato bastante importante
que como decían los compañeros, lo que busca es explotar, ¿no? Promocionar alguna otra persona o una persona jurídica ya determinada. Entonces, muy bien, de mi parte, muchas gracias. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda. Si no, pasaríamos de manera inmediata al segundo grupo. ¿No? Bueno, si no hay ninguna duda o inquietud, pues pasaríamos al siguiente grupo. Por favor, ¿quiénes son el grupo 2? Se presenten quiénes son los integrantes del grupo y pues procedemos a escuchar su exposición. Somos nosotros. Muy ¿Me bien, a ver, escuchó? Sí. le escuchamos, ¿no es cierto? El grupo de Darlington, entonces. Sí, Muy ya, bien, a ya ver. le regáleme un momentito nada más para compartir la pantalla. Parece que ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve. Ajá. Ok, ya. A ver, déjeme. Ahí se ve. Correcto. Muy bien. Listo. ¿Qué contrato van a exponer ustedes, por favor? El contrato de distribución, profe. Ya. Muy bien, entonces, inicien. Ok, correcto. Bueno, muy buenas tardes con todos, compañeros, compañeras, doctor. Nosotros, como lo acabo, tenemos nuestra exposición sobre el contrato de distribución. ¿Sí? Integrantes del grupo, como pueden observar, se encuentra Mayari Espinosa, mi persona, Darlington Fuertes y Milton González. Entonces, pues, en fin de que sea más entendible nuestra exposición, la hemos dividido, buscando, por supuesto, preguntas, yo creo que estratégicas para poder captar la información esencial sobre este contrato, como por ejemplo puede ser la funcionalidad que tiene o qué es el contrato de distribución, quiénes participan dentro de este contrato de distribución, el objetivo de uso, la finalidad, los artículos o normativa en sí que lo regulan, además de otras preguntas más que, bueno, en el transcurso de la exposición ustedes van a tener pues la oportunidad de escuchar y también cómo la resolvemos. Al final, por supuesto, reuniendo toda esta información que se ha de presentar en la exposición en un ejemplo, ¿sí? Entonces, pues nosotros comenzaríamos con algo rápido, me parece a mí que conociendo algo de historia, y no profundizando tanto, sino que algo en general yo podría comenzar diciendo que tanto el contrato de distribución como el derecho mercantil surgen de una manera similar. Es decir, a partir de esta permanente evolución que existe entre las relaciones económicas, relaciones tecnológicas, incluso pues de esta ampliación de mercado y de la economía que se da a través de la historia. Sí, entendiendo que esta renovada necesidad de tráfico mercantil lo que produce es que haya un control en la distribución o expansión tanto de productos, servicios o bienes, ¿sí? Entonces, haciendo referencia a esto, pues lo que nos decía Ernesto Martonell es que el intercambio de bienes existió desde épocas antiguas, siempre existió el intercambio de bienes, pero lo que sucede es que el desarrollo de la actividad comercial se comienza a tomar en cuenta desde el siglo XIII, cuando nace esta conocida lex mercatoria en la antigua Europa. Entonces, ¿cómo determinamos el origen de este contrato de distribución? Según lo que dice Javier Arce, cita palabras de Vicente Culián, no sé si está bien pronunciado con temor a error, pero a Vicente Culián, lo cual dice que el origen del contrato de distribución se da en Alemania. De hecho, en contratos muy básicos y verbales como el de cervecería, cuando existía esta compra o distribución de la cerveza tanto de mayoristas a proveedores como del fabricante a los mayoristas. Entonces, lo que nos dice es que la creación
del contrato de distribución es la necesidad de llegar a mayor clientela, de ocupar mayor cantidad en el mercado, porque la finalidad es que el contrato de distribución sirve para llegar a un mayor número de clientes. Por eso es que existe el distribuidor, tanto como el proveedor, quien hace o fabricante, ¿verdad? Entonces, así tener un mayor consumo dentro del mercado. Entonces, finalmente podemos decir que este contrato de distribución se da o se crea por las renovadas necesidades del tráfico mercantil. Por supuesto, teniendo en cuenta que el correcto uso de este provoca la ampliación del mercado eh, dentro de un producto. Entonces, ahora sí vamos a pasar, creo que no se ve. Ok, ahí está mejor. Entonces, ahora sí vamos a pasar ya, a la presentación como tal. Entonces, aquí vamos a responder las preguntas que les había indicado al inicio. Entonces, comenzamos con lo básico. ¿Qué es el contrato de distribución? ¿Cómo funciona? Debemos inicialmente entender que el contrato de distribución es un instrumento comercial, ¿sí? Mediante el cual el distribuidor junto con el proveedor acuerdan las condiciones para vender mercancías determinadas, por supuesto, conservando la independencia jurídica y económica. ¿Pero qué es esta independencia jurídica y económica? Esto es lo que le permite tener la capacidad de delegar esta distribución a terceras personas dentro de un territorio determinado. Además de esto, pues también se pueden prestar servicios o incluso unir las dos cosas, ¿sí? El prestar servicios y la distribución en una sola persona, siempre y cuando se respete que esto sea de una manera continua o de manera estable, ¿sí? Entonces, cuando esto se llega a dar, comienza a actuar como un empresario o comerciante individual, es decir, que tiene que hacerse responsable, asumir los riesgos de todas estas operaciones que comienzan a funcionar. ¿Sí? Entonces, lo principal, pues ustedes pueden observar en la diapositiva de este contrato, es un instrumento comercial, se realiza entre estas partes, lo importante son que aquí se acuerdan condiciones para la venta de mercancías y puede conservar su independencia jurídica y económica. Ahora, ¿quiénes participan en el contrato de distribución? Como ya lo escuchamos en la primera pregunta, como ustedes pueden observar en la pantalla, las partes que aquí participan, valga la redundancia, es el distribuidor y el proveedor. Sí, porque el Darlington, un contrato de favor. Darlington, un favor. ¿Puede ponerle en modo presentación para verlo más amplio? Ya, claro que sí, Póngale en profe. presentación. Continúe. Está muy bien la introducción. Ya. Aquí. Mm, mm, mm. No sé por qué no me deja. ¿No? Bueno, si no hay problema, entonces no hay. Siga nomás. Sí, no hay problema. O F5 le puede poner, creo. Con F5 también salía. No sé si eso era en mis tiempos, no sé si ahora ya ha cambiado. Pero inténtele. Si no, pues No. entonces le seguimos. Bueno, entonces continúe. Ya. Me parece que... Déjenme ver esto. Okay. Creo que ahí está. Y si en algún momento igual no se ve algo, me dicen nomás y podemos corregir o algo. Ya. Entonces, bueno, continuando, pues estamos hablando sobre las partes que funcionan dentro de este contrato, que es el distribuidor y el proveedor. Por supuesto, teniendo en cuenta que el contrato de distribución es un acuerdo entre el proveedor y el distribuidor con la finalidad de que el proveedor autorice a la distribuidora o el distribuidor la comercialización del producto, el bien o los servicios, ¿sí? Ya sea de manera directa o a través de sus propias redes de distribución. Entonces, entendiendo que esto es un conjunto, ¿sí? Una sociedad donde el distribuidor y el proveedor van a trabajar juntos, es recomendable que tanto distribuidores como proveedores trabajen conjuntamente para facilitar el desempeño eficaz y efectivo de esta relación contractual. Ahora, algo adicional a esto nada más, porque pues, no está dentro de esto, pero me gustaría o me parece a mí interesante que podamos destacar esta característica de autonomía o independencia que tiene el distribuidor con respecto al proveedor, ¿sí? Porque recordemos que el distribuidor tiene la capacidad de actuar por su propia cuenta o a nombre propio. Y de hecho esto es la palabra es una particularidad que diferencia al contrato de distribución de otros contratos
dentro del derecho mercantil, ¿verdad? Ahora, pasamos al conocer cuál es el objetivo de uso del contrato de distribución. Es decir, cuál es la finalidad, para qué utilizamos este contrato. Entonces, el contrato de distribución tiene por finalidad la comercialización de bienes y productos o productos, por supuesto a cargo del distribuidor, el mismo que utilizando su empresa o personal, ya sea grande o poco, se va a encargar de la venta de estos productos o la distribución en una zona predeterminada o una zona ya establecida y por supuesto cumpliendo las condiciones que ya se han fijado dentro del mismo contrato. Sí, ahora, otra, adicional a esto, también tiene el objetivo de regular las relaciones que existen entre los grandes productores con las personas que van a ser las encargadas de comercializar sus productos en los diferentes mercados. Correcto. Entonces, no nos olvidemos, por supuesto, el uso que tiene es más que nada de la comercialización de bienes y el regular las relaciones que existen entre los productores grandes a las personas que van a comercializar. Y bueno, con esto pues pasaríamos a conocer cuál es la norma, la regla, leyes que controlan o están sobre este contrato, para lo cual voy a dar paso a mi compañero Milton González, por favor. Buenos días. Les voy a explicar a continuación lo que nos dice en el Código de Comercio en el artículo 530, que los contratos de distribución se celebran por escrito, como la mayoría de todos los contratos. Y entre ellos nos da las facultades que un contrato de distribución debe siempre tener, como la identificación precisa de las partes, nombres y apellidos, documentos de identificación, para que un futuro no tenga ningún inconveniente la parte que hace los negocios, ¿no? A veces siempre hay inconvenientes al entregar el producto. Describir el contenido y características del negocio, objetivo de distribución comercial. En este de aquí puedo hacerme referencia, como decir, descripción del producto, si es que qué nos va a traer, si son parlantes, puede ser perfumes, cómo es la calidad y todo eso. Duración del contrato, qué tiempo va a durar este contrato, así como las condiciones de renovación y modificación de los mismos. También encontramos en este lugar, en el lugar de ejecución del contrato, puede ser, si es que es una empresa nacional o una empresa internacional, el lugar donde van a firmarlo. Y por otra parte, también tenemos en el artículo 531, si lo acuerdan de las partes, los contratos de distribución podrán ser referidos adicionalmente a algunos de los siguientes aspectos. Si la distribución lo hace la empresa a la que se le compra o esta empresa delega a otra empresa para que le haga la distribución. Como un ejemplo, si es que yo compro un producto en Estados Unidos, si la misma empresa de Estados Unidos me realiza el envío o esa empresa contrata a otra empresa para que realice el envío al país. Y también tenemos unas ventajas y desventajas de este contrato de distribución. Una de ellas es que el empresario ya no tiene el riesgo de perder el producto, ya que una vez que lo vendió, ya es propiedad de la persona que lo compró, ¿no? Y el riesgo ya no corre para el empresario. Y otra desventaja es que el distribuidor, la persona solicite al empresario descuentos o facilidades relacionadas contra el pago, ya que a no ser responsable el empresario, toda la responsabilidad cae ya en la persona que compró, en el distribuidor. A continuación, mi compañero. Antes de que pase la compañera, quiero realimentar un tema. Usted señala y dice como la mayoría de contratos escritos, y no es del todo así, ¿no? En el ámbito comercial sí, podríamos decir que eh, deberían tener contratos escritos, pero como por ejemplo el contrato anterior que vimos, es un contrato en el que prima el principio de libertad de formas. Y al primar el principio de libertad de formas, yo lo podría hacer
de la forma en que yo más lo crea conveniente. Acá sí nos dice que tiene que ser por escrito, y sigue siendo libertad de formas, puede ser escrito en un papel, en una servilleta, etc. Pero no la mayoría, no la mayoría de contratos están escritos, como por ejemplo los que usted celebra a diario no están escritos. Cuando va y se sube al bus no está escrito, cuando se sube al taxi no está escrito, cuando va a comprar una gaseosa, cuando va a comprar un almuerzo, cuando va a comprar la farmacia, no hay nada escrito ahí, ¿no? Entonces tengamos como que un poquito con delicadeza decir que como la mayoría de contratos, porque si usted ve hay muchos contratos que son consensuales, es decir, que solo se perfeccionan con el acuerdo de las partes y no necesariamente hay un papel firmado para poder eh, verificar la relación jurídica. Veamos a la donación incluso, ¿no es cierto? Si yo le dono a usted $50, también es un contrato, ¿no es cierto? Mire que ese contrato de donación, por lo general, tampoco está por escrito, ¿no? Entonces, no es tan del todo cierto y apropiado señalar de que la mayoría de contratos están escritos. No, hay muchos contratos, sí, que únicamente se perfeccionan con el acuerdo de las partes. Muy bien. Continuemos, por favor. Ya. Ahora sí, continuando la exposición de mi compañero, tenemos la pregunta de qué requisitos nomás se necesita para su elaboración. Como bien acaba de mencionar, no todos los contratos deben ser necesariamente escritos y este es uno de los casos en los que se puede aplicar. Los requisitos para su elaboración se encuentran en el artículo 525 y 530 del Código del Comercio. Entre estos, obviamente, como en todo el contrato, se debe especificar cuáles son las partes que están firmando este contrato, es decir, los nombres, la identificación, el lugar, el domicilio y la firma, y en caso de que la segunda parte, que va a ser el distribuidor, sea una persona en representación de una empresa, pues también se debe poner que la persona se encarga de representación de la empresa y los datos de la empresa. Además de este contrato, debe describir qué va a contener el contrato, las características del negocio, qué se va a comercializar, dónde se va a comercializar, cuáles van a ser las ganancias de ambas partes, las prohibiciones, entre otros. Además, la duración del contrato, en este punto, es algo que voy a explicar más adelante, pero estos tipos de contratos suelen ser de tipo indefinido, pero también puede dársele una duración que normalmente se suele extender. Entre estas, como mencioné, están las formas de remuneración, qué ventajas económicas o desventajas puede llegar a tener cualquiera de estas partes y las causas y efectos de la extinción. Además, el Código del Comercio nos menciona que en caso de que no se llegara a presentar alguna de estas, igual se va a entender que se va a sobreentender que es un contrato de distribución, ya que ambas partes, como primer principio de autonomía, pueden llegar a acordar sus usos, sus procedimientos, sus costumbres. Y esto en algunas ocasiones puede llegarse a dar de una forma oral. Sin embargo, al ser un contrato de forma oral y al manejarse grandes cantidades como son la distribución de productos de fábrica, en caso de haberse celebrado un contrato de este tipo de forma, si se llegara a presentar un problema, pues cada una de las partes involucradas en este contrato debería tratar de indicar o demostrar que existieron ciertas cláusulas contractuales en caso de que estas no se hayan encontrado escritas. Correcto, solo ahí señalar, ¿no? Es lo que yo les decía, no es correcto decir de que puede estar por escrito. Aquí ya la compañía nos dice que incluso este contrato a ser consensual podría darse de forma oral. Desde luego que no es lo recomendable porque el problema va a ser la prueba. Imagínense en el tema de la prueba cómo yo voy a acreditar cierto hecho, ¿no? Si no está escrito, va a decir, es que usted tenía que entregarme tal cosa o la distribución era de tal forma, pero claro, si no está escrito es complicado. Entonces, si bien es cierto, no es un requisito para la validez del contrato, ¿no es cierto? El tema de que esté por escrito, pero sí es recomendable porque va a dejar en claro cuáles son las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Muy bien, continúe, por favor. Bien. Además, tenemos ciertos temas adicionales que yo los mencionaría como unas ventajas que presenta este tipo de contratos, ya que el fabricante o la principal parte del contrato se está obligado a cumplir ciertos temas como son la devolución de las mercancías, la garantía y la remuneración.
En cuanto a la devolución de mercancías, se da cuando éstas se encuentran con ciertas fallas o se encuentran en temas de caducidad. Cuando esto pasa, pues la parte principal deberá devolver la mercancía entregada, pero siempre con un control de calidad, es decir, no puedo devolver la mercancía de nuevo con daño o devolverle la mercancía en caso de comida con una fecha corta de caducidad, ya que esto terminaría en complicaciones y riesgos para el distribuidor. En la garantía de mercancía se debe establecer que todo lo que salga del productor pues debe tener como valga la redundancia, esta garantía de que debe ser un producto de calidad. Además, en este tipo de contratos se da la oportunidad, por así decirlo, que se puede distribuir de una forma directa como indirecta. La forma directa sería el fabricante, el distribuidor o mayorista y los consumidores, pero también se da el caso en el que es productor, distribuidor, mayorista y minorista y productores, es decir, se forma una cadena consecutiva en la que tiene como finalidad esparcir el territorio de ventas y esto puede llegar hasta darse en un nivel internacional. Entonces, el productor siempre debe verificar mediante cláusulas contractuales a quienes nomás se puede llegar a distribuir el producto, ya que en un cierto punto, y como mencionó mi compañera de las desventajas, puede llegarse a dar que en vez de distribuir este producto, se dé una competencia. Entonces, eso es algo que se debería especificar dentro de un principio en el contrato. Y la remuneración, pues sería en caso de la inexistencia o el incumplimiento de alguna de las cláusulas contractuales, pues se deberá remunerar lo invertido en la mercancía. Ahora bien, para darse la terminación del contrato, puede darse de dos maneras. La primera es en la que se haya estipulado un cierto plazo dentro del contrato. Como mencioné, esto no suele darse muy seguido. Cuando no se termina el contrato en el tiempo que haya estado estipulado, se entiende que este va a darse como un contrato indefinido. Pero cuando se quiere dar por terminado este contrato, puede darse por cualquiera de las dos partes que están involucradas, pero tiene la pauta especial que para que se termine debe tener siquiera unos 90 días de anticipación en el que se debe dar el aviso de que se quiere dar por terminado. Sin embargo, en este tiempo sí se puede llegar a seguir con este traspaso de mercancías, en este acto celebrado en el contrato, pero debe tener un cierto permiso especial. Además, cuando los contratos terminan sin una causa justa, sin que las partes hayan dicho el por qué, es decir, cuando se haya dado tal vez un incumplimiento en la normativa vigente del contrato, la ley dice que estos tienen 15 días para subsanar cualquier problema que se haya dado en este intercambio comercial y de caso de no hacerlo, pues se tendrá que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. El Código del Comercio nos dice que la indemnización debe contar con lo que le faltará amortizar de las inversiones, los daños que esto haya ocasionado en cuanto a la falta de ventas, igual a las relaciones laborales y otros temas que vienen involucrados de por sí. Ahora bien, nosotros tratamos de ver un ejemplo que se adecue a una realidad entendible. En este caso es una productora de maquillaje que firma un contrato con una distribuidora. Esta distribuidora es quien debe encargarse de distribuir los productos en las sucursales que ésta tenga con su cartera de clientes, pero siempre va a tener que mantenerse sujetos a unas normas que le va a imponer la productora. Como por un ejemplo, podemos decir que una productora en Quito quiere llegar a expandir la venta de sus productos en Guayaquil, pero sin embargo, como no tiene empresas o sucursales, lo que hace es firmar este contrato con la distribuidora y la distribuidora va a ser quien se encargue con su cartera de clientes de vender en Guayaquil y en caso de existir un tercero, este tercero podrá también
no sé, vender en Machala y así consecutivamente. Aquí tenemos la captura de un contrato de distribución. Como podemos ver, el primer punto están las personas quienes firman este contrato, el nombre de la productora, de la distribuidora con sus respectivos números de cédulas. Además, están los requisitos señalados casi al inicio, que se debe sujetar a cuál es el objetivo del contrato, quiénes son las partes, cuál es la duración, cuáles son las formas en las que se puede dar por terminado el contrato y las demás cláusulas que entre las dos partes acuerden. En la foto, como pueden ver, lo que dije antes, en este caso es una distribución de forma indirecta de primer grado, ya que solo hay 3 personas involucradas, que es el productor, el distribuidor o mayorista y el consumidor final, que sería la gente que al final va a terminar comprando este producto. Y ya, con eso sería todo. Muy bien. Bueno, creo que importante la exposición que han hecho los compañeros, ha sido bastante detallada, sobre todo en explicar cuál es el objetivo, ¿no?, de este contrato de distribución. Y me gustó mucho la parte introductoria que dijo Darlington sobre el tema este de poder de alguna forma llegar a más mercado, y nos ha puesto en el tema nos puso un tema de cerveza, de ejemplo, ¿no? Entonces usted solo piense cuando usted ve en algún lugar y dice distribuidor autorizado, pues estamos frente a este contrato de distribución. También piensa en lo de los celulares, también hay muchos que dicen distribuidor autorizado, distribuidor autorizado. Entonces creo que nos han hecho los compañeros en la práctica poder sentir y palpar este contrato. Así que de mi parte, muy bien, muchas gracias, felicitaciones. Con esto pasaríamos por favor al tercer grupo. Ya, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. A nosotros nos ha tocado exponer el día de hoy el contrato de franquicia. Listo, como breve reseña, bueno, como breve reseña histórica, el contrato de franquicia es un término que proviene de la Francia medieval, donde fue utilizado para referirse a los acuerdos entre el rey y los ayuntamientos, mediante los cuales se le concedía a estos ciertos derechos para desarrollar sus actividades y para identificarse en las relaciones entre la ciudad y el Estado. El concepto de franquicia. La franquicia es uno de los sistemas empresariales de mayor éxito y desarrollo a nivel mundial en la actualidad. Esto está dirigido a la comercialización de bienes y servicios, en la cual una persona natural o jurídica concede a otra persona por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o un nombre comercial. Un ratito, está congelada la... ¿Le puedo volver a transmitir la diapositiva? No, se congeló la diapositiva. Sí, no se preocupe, trate de que sea continua su exposición, porque si no vamos a entender, ¿no? Que sea continuada, que nos haga entender. Este que es un contrato por demás importante, señores y señoritas. Contrato de franquicia es uno de los contratos más importantes y que tiene una situación práctica absolutamente real, ¿no? Absolutamente real.
Ya. Ya. El objeto del contrato. El, el objeto del contrato, el franquiciado autoriza al franquiciado a identificarse frente a los clientes como un miembro de la red de distribución de los productos o servicios del franquiciante y particularmente el uso de las marcas del franquiciante. Aparte de esto, identifica frente a los clientes como un miembro de red de distribución de los productos o servicios del franquiciante y particularmente el uso de la marca del franquiciante. También presta permanentemente asistencia al franquiciado y determinados servicios de relación con la instalación y explotación del contrato. Las características del contrato de franquicia es oneroso, conmutativo, no formal, atípico, consensual, bilateral y tracto sucesivo. Como oneroso entendemos que una de las partes, el franquiciado vendría a ser, obtiene una ventaja o cambio de forma contraprestación en dinero a favor de la otra. Vendría a ser el franquiciante. En conmutativo, desde el momento de la celebración, cada una de las partes conoce las obligaciones y ventajas que le corresponden. No formal, no se exige ni una forma especial en la que se debe ser instrumentado. En atípico, no se encuentra legalmente regulado ni en el Código Civil o en la ley nacional. Consensual. Queda perfeccionado en generar los defectos jurídicos correspondientes desde el momento en que las partes manifiestan su conocimiento. Como tracto sucesivo, las obligaciones se generan para cada parte y no se agotan en el momento de la celebración del contrato, sino que perduran más allá de este. Las obligaciones del franquiciante y del franquiciado. Del franquiciante es financiar la etapa preoperativa y al inicio de la etapa operativa. Asistir al franquiciado en la selección, el lugar del negocio. Están también el respetar la exclusividad del franquiciante. Sin embargo, en los sistemas del franquiciado, los franquiciados compiten entre sí. Entregan material proporcional, equipos, herramientas y accesos a sistemas de comunicación. En cambio, el franquiciado guarda total secreto sobre las informaciones confidenciales que reciben del franquiciador. Utilizan los métodos de gestión que se indiquen. También usan métodos de publicidad y promocionales que se les indiquen. Respetan las fuentes de suministros homologados y en las condiciones que se pacten. En la marca es entendida por la marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Se encuentran en el desarrollo del contrato de la franquicia. El uso de esta pone a disposición al franquiciado, conservando el franquiciador la propiedad o titularidad de la misma. Como exclusividad territorial, esta opera para el franquiciado como para el franquiciante. Es decir, esta exclusividad debe obrar en el contexto y respetar en forma estricta. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Listo. Como características principales tenemos el know-how o saber hacer, que vendría siendo la transmisión del conocimiento práctico con la respectiva autorización de su uso, signo distintivo del franquiciante y con la obligación también de confidencialidad. Por un ejemplo práctico, en un restaurante podría ser la lista de los clientes, los insumos, la forma en la que se atiende el restaurante. Listo, siguiente. En el pago, esta es la obligación del franquiciado, que es la contribución al pago de regalías, que pueden ser estas de manera anual, semestral o mensual. El derecho de entrada vendría siendo
pues, un pago inicial o cuota, que es la obtención de la información de la franquicia por parte del franquiciante. El pago de publicidad que adquiere el franquiciante para el cumplimiento, para la publicidad del negocio del franquiciado, y bueno, no solo para en un cierto territorio, en un cierto lugar específico, sino en todo el territorio vendría siendo que tenga las franquicias. Y siguiente. Listo. Las cláusulas de contratos se pueden ver estipuladas en el artículo 563 del Código de Comercio. Estos son los antecedentes que vendrían siendo las partes que se manifiestan al momento de suscribir este contrato, el objeto. Les vendría siendo el objeto del contrato, que describir el contenido y las características de la franquicia que va a tener, las cláusulas las obligaciones del franquiciante y del franquiciado respectivamente, la exclusividad, la confidencialidad, que es una cláusula obligatoria, ya que como es una franquicia, pues el franquiciante le otorga el uso de información un tanto delicada de la franquicia, entonces debe tener una confidencialidad. Cláusulas penales, la resolución de conflictos, que también podrían ser estipuladas en el contrato. Y bueno, también estas son otras cláusulas, que vendría a ser la independencia laboral, que es la autonomía con la que el franquiciante puede tener y que le otorga al franquiciado una cierta autonomía. La cesión del contrato. Si bien esto por lo general se prohíbe en este tipo de contrato de franquicia, la cesión del contrato es la transferencia o transmisión, ya sea a título gratuito o oneroso, que hace la persona que renuncia a sus derechos a favor de la persona quien las recibe. Bueno, esto se prohíbe por lo general, y las cláusulas de determinación, que están estipuladas en el artículo 564, que es la forma de extinción ante el vencimiento del contrato o ante el evento de un contrato indefinido. Y por último, el derecho de entrada y uso de la marca, que vendría siendo el uso de denominación o rótulo común, u otros derechos de propiedad intelectual, así como la prestación de uniformes de los locales o medios de transporte objeto del contrato. También la comunicación por el franquiciante al franquiciado respecto a conocimientos técnicos o a un saber hacer, que es el know-how, que deberá ser propio, sustancial y singular, y el deber de no competir con el franquiciante u otras limitaciones que serán establecidas en el contrato. A continuación les vamos a presentar un video que es una breve explicación del contrato de franquicia. ¿Estás pensando en la expansión comercial de tu marca? ¿Sabías que el método más eficiente y eficaz en el mundo es del modelo de franquicias? Pero, ¿sabes cómo funciona el modelo de franquicias en Ecuador? Una franquicia es la relación comercial que se establece entre el dueño de la marca, franquiciante, que concede a un tercero, franquiciado, el derecho de explotar el nombre comercial por un determinado tiempo y un valor monetario a cambio. ¿Cuáles son los beneficios de franquiciar mi marca? Expansión acelerada en el mercado, 0% de riesgo financiero, 0% de riesgo comercial, regalías periódicas mensuales de una red de puntos, aumento del valor comercial de la marca,
generación de economías de escala por compras al por mayor, dominio del mercado en su segmento, mayor poder de negociación con proveedores. En Franquicias de Ecuador creemos en los empresarios y emprendedores del país, por lo cual hemos adaptado nuestros servicios tanto a pymes como a empresas medianas y grandes. Somos una firma consultora que creamos y comercializamos marcas que desean expandir su modelo en el territorio nacional y extranjero. Contamos con un grupo de consultores expertos en las áreas críticas que todo negocio necesita, como departamento administrativo, financiero, comercial, legal, diseño corporativo. Trabajamos de la mano con las mejores marcas del Ecuador. ¿Qué nos diferencia? Nos involucramos en día a día en su negocio para conocer exactamente cómo funciona y que se pueda mejorar para lograr una expansión ordenada y sistematizada con procesos. No nos conformamos con brindarte el mismo servicio de otras empresas. Vamos más allá. Te brindamos una consultoría integral antes de crear tu modelo de franquicia. Utilizamos un sistema de gestión moderna y herramientas de última generación. Hacemos que las marcas que representamos tengan un modelo eficiente para su expansión. Muchas gracias. Aló, aló, ¿me escuchan? Aló, aló, ¿me escuchan, chicos? Sí, se Listo, escucha. tuve un problema de conexión. Sin embargo, me quedé hasta el momento en que el señor Guacho estaba refiriendo el tema del contrato de franquicia. No sé, les pido mil disculpas, no me pude, tuve algún problema, ahorita me conecté desde el celular porque hubo algún problema con la conexión. Quisiera saber si ya terminó el tema de la exposición del contrato de franquicia, el grupo del señor Guacho. Sí, ya terminamos ya. Ya, vamos, por favor, solo vamos a repetir. Lo que nunca escuché en la primera parte que ustedes tenían es que la franquicia es repetir un éxito comercial, ¿no? Eso es la franquicia. Deberían haber iniciado por ahí en la repetición del éxito comercial. ¿Por qué yo realizo este contrato de franquicia? Porque no es lo mismo ponerme los hot dogs de Diego Oviedo que los hot dogs de la González Suárez. Porque los hot dogs de la González Suárez a través de los años han ganado un nombre, ya tiene un mercado cautivo, razón por la cual yo lo que hago es tratar de explotar esa marca a través del contrato de franquicia. Lastimosamente, como digo, se me perdió la conexión, pero me parece bastante corta la exposición que ustedes han realizado. Yo les pediría, yo le escuché al señor Guacho, los demás miembros del grupo, de manera muy rápida, retomemos la parte de su presentación con las disculpas del caso para poder yo evaluar el tema de contrato de franquicia. Franquicia se podía hablar muchísimo. Yo también discrepo con lo que dijo el señor Guacho. El señor Guacho, cuando inició con la clasificación del contrato, dijo que era un contrato innominado y atípico, me parece que dijo. Y eso no es correcto, porque el contrato de franquicia ya está regulado en nuestro Código de Comercio. Totalmente de acuerdo que haya sido un contrato innominado y atípico antes de la vigencia del código en el año 2019. Absolutamente de acuerdo. Pero decir que ahora sea un contrato innominado y atípico es gravemente un error, que obviamente lo consultó en la doctrina, pero que no responde ya a la realidad jurídica actual de nuestro país. Por favor, los otros dos compañeros, si podemos en la parte pertinente repetir la parte, lo que les correspondía exponer para poder evaluarles, por favor. Ya lo repetimos de nuevo. Empecemos, por favor.
tienen está las diapositivas, están proyectándose, por favor. Entonces, empecemos. Ya, profe, siento que se colgó la computadora. A ver. Ya, ahorita ya. Ya. Listo. Listo. Bueno, A ver. el origen de la franquicia se da, bueno, es un término que proviene de la Francia medieval. No, usted, donde señor fue- Guacho, usted yo le escuché a usted. A los otros Mm, compañeros sería, por favor. A usted le escuché y yo, por eso. solo a mí. Entonces, solo yo desde aquí, desde el Sí, concepto. por favor. Ya. ¿Quién es el otro compañero? ¿Se Eric identifica? Ya, a ver, señor Wilcapi, por favor. Dele. Bueno, le decía que el origen del término proviene de la Francia medieval, donde fue utilizado para referirse a los acuerdos entre el rey y los ayuntamientos, por los que se concedía a estos ciertos derechos para desarrollar sus actividades y para identificarse en las relaciones entre la ciudad y el Estado. Ya. Ya. El concepto de franquicia. La franquicia es uno de los sistemas empresariales de mayor éxito y desarrollo a nivel mundial en la actualidad. Este está dirigido a la comercialización de bienes y servicios, en la cual una persona, natural o jurídica, concede a otra persona por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o un nombre comercial. El objeto del contrato. El franquiciante autoriza al franquiciado a identificarse frente a los clientes como un miembro de la red de distribución de los productos o servicios del franquiciante y particularmente el uso de marcas del franquiciante. También se identifica frente a los clientes como un miembro de distribución de los productos de servicio del franquiciante y particularmente el uso de las marcas del franquiciante. Presta permanentes servicios y asistencia al franquiciado y determinación de servicios en la relación con la instalación y explotación del negocio. Como las características del contrato de franquicia es oneroso, conmutativo, no formal, atípico, consensual, bilateral, tracto sucesivo. Como oneroso, ya que una de las partes, el franquiciado, Ya obtiene una de las... pasemos de eso, que eso sí lo escuché. Y es lo que yo le decía, el tema de atípico, no, ahora sí es un contrato típico, ¿no? Esa clasificación que usted la ha tomado, es lo que yo les decía, es errónea. Atípico es que no tenga una regulación, ¿no es cierto? No esté tipificado dentro de una norma. Y el contrato de franquicia está tipificado exactamente en lo que usted está disponiendo en el artículo 570 del Código de Comercio, ¿no? Entonces vamos al tema de las obligaciones, ¿sí? Lo otro sí lo escuché. Siga, por favor. Ya, como obligaciones. Obligaciones del franquiciante y del franquiciado está en financiar la etapa preoperativa y el inicio de la etapa operativa. Asistir al franquiciado en la selección del lugar del negocio. Está en respetar la exclusividad del franquiciado. Sin embargo, en los sistemas de la franquicia, los franquiciados compiten entre sí. Entrega de manera promocional equipos, herramientas y acceso del sistema de comunicación. Como las obligaciones del franquiciado están en guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales que reciba el franquiciador, utilizar los métodos de gestión que se les indique. También está en usar todos los métodos de publicidad y de promocionar los que se les indique. Y también está en respetar las fuentes de suministro, homologaciones y las condiciones que se pacten. La marca. La marca se entenderá por la marca todo signo persistible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. También está aquí podemos encontrar el desarrollo del contrato de franquicia, como el uso de esta se pone en disposición el franquiciado, conservando el franquiciador la propiedad o titularidad de la misma. La exclusividad territorial. Esta opera para el franquiciado como para el franquiciante. Es decir, esta exclusividad debe obrar en el contexto y respetar en forma estricta.
Muchas gracias. Ya, yo creo que en esta exposición quedan muchos temas por tratar, ¿no? Un tema de la práctica. Mire cómo los otros grupos nos han traído modelos de contrato, nos han traído ejemplos prácticos. Ustedes se han limitado a establecer lo que dice el Código de Comercio, el contrato de franquicia. Hubiese sido bueno que ustedes nos digan, miren, las principales franquicias del Ecuador son estas, se ha desarrollado un tema económico en este sentido, el tema del éxito comercial. Pero realmente ustedes, una exposición para decirlo menos bastante pobre la que ustedes han realizado, ¿sí? Vamos a pasar por favor al tercer grupo, al último grupo, que sería el cuarto, que tendríamos la exposición el día de hoy y con eso concluiría. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, le escuchamos, señor Mosquera, por favor. Yo voy a Adelante, ¿qué contrato tienen que exponer ustedes, por favor? Contrato de leasing, profe. Muy bien, leasing o arrendamiento mercantil, ¿verdad? Contrato bastante interesante y práctico que ustedes lo deben conocer. Por favor, señor Mosquera. Ya, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesores. Profesor, nosotros le vamos a hablar sobre el contrato de leasing, para la cual mi Les exposición está... pregunto, perdón que le interrumpa, señor Mosquera, ¿no tiene ninguna presentación, nada? Sí, tengo, sino que primero iba con un video y después la presentación. Ah, ya, muy bien, muchísimas gracias, qué excelente, felicitaciones. Entonces, mi exposición va a estar estructurada de la siguiente manera, donde primero hablaremos de las definiciones, la clasificación de los leasing, las características de este contrato y un análisis jurídico. Para ponerlos en contextos, me permito mostrarles el siguiente video de qué trata un contrato de leasing. Armando, por lo que veo, hoy es un gran día. Excelente, su primer despacho a grandes cadenas. Lo felicito, Armando Plata. Listo, adelante, por favor. Armando, creo que es mejor que adquiera un vehículo más. Se está proyectando. Yo estoy No, compartiendo. todavía no se comparte. No sé si se está viendo, profe. No, todavía no se comparte la proyección. Pero sí vemos. Nosotros estamos viendo. Yo no lo puedo ver, yo estoy viendo las galerías de ustedes nomás. No sé si alguien puede ver el video. Yo sí. Bueno, entonces póngale play. No sé por qué no lo puedo ver, pero póngale entonces play al video, por favor. Le voy a dejar de compartir y volver a compartir, a ver si usted ya lo puede ver ya. Perfecto, muchas gracias, señor Mosquera. Armando, por lo que veo, hoy es un gran día. Excelente. Continúe, por favor. Ahora ya me sale que ha iniciado la función de compartir pantalla. Armando, por lo que veo, hoy es un gran día. Excelente, su primer despacho a grandes cadenas. Lo felicito, Armando Plata. Armando, creo que es mejor que adquiera un vehículo más apropiado para distribuir el pedido. ¿No lo cree? Sí, Armando. Comprar un vehículo nuevo puede ser costoso, pero ¿no ha pensado adquirirlo por leasing?
Armando, hoy le hablaré de leasing. Hoy aprenderemos sobre el leasing. Una alternativa para adquirir o acceder a un activo que requiera su empresa es el leasing. El leasing es ofrecido por las entidades financieras y existe en dos modalidades: leasing financiero y leasing operativo. El leasing en general se basa en un esquema de arrendamiento de un bien que necesita la empresa para garantizar su operación. En ocasiones, con la posibilidad de comprarlo al final del plazo pactado en el contrato. El leasing se define como un contrato de carácter comercial, mediante el cual se le entrega un bien material a una persona para que éste la use pagando un canon de arrendamiento durante un tiempo determinado. Hay dos modalidades de leasing. Cada uno le permite arrendar activos fijos, pero al término del contrato sus opciones son diferentes. Es decir, al firmar el contrato de leasing, usted podrá pactar un valor o porcentaje a pagar una vez terminado el arrendamiento para quedarse con el bien. Cuando llegue el tiempo, usted paga lo pactado y se queda con el bien. Y a esta opción, mi querido Armando, se le conoce como leasing financiero. O si lo que busca tras cumplir con el tiempo de arrendamiento fijado en el contrato es cambiar el bien, al darse cuenta que este ya es obsoleto, podrá hacerlo mediante el leasing operativo, firmando un nuevo contrato basado en las características del nuevo bien. Este esquema se utiliza generalmente en equipos de alta tecnología como computadores y otros, constituyéndose en una alternativa para adquirir activos productivos y en una posibilidad de obtener beneficios tributarios de acuerdo a la normatividad vigente. Este contrato por lo general está acompañado por una serie de gastos adicionales que cubren servicios de mantenimiento, reparación del material, asistencia técnica, entre otros. Para que todo nos quede claro, voy a mencionarle los pasos que hay que seguir para adquirir un activo fijo por leasing. Primero, usted define el activo fijo de su interés. Segundo, solicita la operación de leasing al intermediario financiero. Tercero, el intermediario analiza el bien y si está de acuerdo con el negocio, lo compra. Cuarto, una vez adquirido el bien, firma el contrato. En este se define el tiempo de uso, el canon de arrendamiento y la periodicidad del pago. También se incluyen adicionales como seguros o gastos administrativos. En este punto tan solo hay una diferencia entre el contrato de leasing financiero y el operativo. Esta acontece en el leasing financiero, ya que en este se busca comprar el bien. Hay que definir el porcentaje que se deberá pagar cercano a la finalización del contrato para poder comprar el activo. Una vez pagado este abono, se realiza el traspaso del bien y listo. ¿Se da cuenta, Armando, lo fácil que es crecer con la información adecuada? Buena suerte, Armando, y disfrute su nueva adquisición. Muy bien, el grupo del señor Mosquera. Creo que es bastante explícito el tema del video, ¿no? Nos ha explicado muchísimo respecto del tema del leasing y ahora sí les escuchamos, por favor. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Todavía no. Sigue en el video, bro. Sigue en el video, sí, sigue en el carrito rojo. Creo que igual tiene que hacer como que dejar de compartir y volver a compartir porque hay algo que no está funcionando bien, la verdad. Ahí. Sí, ya se está compartiendo. Listo. Yo les voy a hablar sobre la definición del contrato por leasing. ¿Qué es? Entendemos que el leasing es un contrato mercantil de arrendamiento, en el cual el arrendador concede el goce de una cosa y el arrendatario está dispuesto a pagar por ella sobre un plazo inicial forzoso. Así que al finalizar este contrato, se presentan algunas alternativas. Entre la primera y la más común tenemos la opción de compra de la cosa. También la prórroga del contrato y la venta de la cosa arrendada a un tercero.
Pero esto de manera general, ya que en nuestra legislación ecuatoriana no tenemos una definición específica. Lo más cercano que tenemos es en el Código del Comercio, en su artículo 422, que nos habla sobre los requisitos que se dan para llevarse a cabo este contrato. Entre los requisitos tenemos, primero, que el contrato se celebre por escrito y se inscriba en el libro de arrendamientos. Esto se llevará en el registro mercantil del respectivo cantón. También que el contrato contenga un plazo inicial forzoso para ambas partes. Como tercero, que la renta a pagarse durante este plazo, más del precio señalado a la opción de la compra, exceda el precio en el que el arrendador adquirió este bien. También que el arrendador sea propietario del bien que arrienda. Por último, en la característica que es la más especial, que al final de este contrato se nos otorga los siguientes derechos alternativos. Como primero tenemos la compra del bien por el precio acordado en la opción de compra. También prorrogar este contrato por un plazo adicional, y aquí en esta prórroga la renta será inferior a la pactada originalmente. Como tercero, a recibir una parte inferior al valor residual si la cosa arrendada es vendida a un tercero. Y por último, recibir el arrendamiento mercantil, un bien sustitutivo, al cual se le aplican las condiciones de este mismo artículo. También tenemos definiciones según la doctrina. Estas, en el mundo mercantil podemos establecer dos definiciones, una jurídica y una financiera. En la definición jurídica tenemos que una entidad financiera adquiere determinados bienes que facilitan al futuro usuario, cediéndoles a este el uso y la posesión a cambio de un pago o renta periódica, añadiéndose una opción de compra al finalizar el plazo de este. El usuario podrá adquirir el bien por el precio residual, también renovar el arrendamiento o devolver el bien a la empresa financiera. Por otra parte, la definición financiera nos habla que el leasing es una operación financiera que consiste en facilitar el uso de equipos o maquinarias a quien carece de capital necesario para su adquisición, merced a una financiación a largo o mediano plazo. Esta coincide con el término de una amortización del bien en cuestión y garantiza que el mismo objeto de ella, cuyo dominio se reserva mediante el pago periódico de un alquiler o canon de la posibilidad de adquirirlo a su condición por un valor determinado. Esto es lo que nos dicen ambas definiciones con la general, pero es difícil mantener una definición concreta que sea unánime para varios criterios. Por esto se han recuperado varias características generales. Entre ellas tenemos como primero que el leasing es un mecanismo de financiación, también que es un contrato de tipo oneroso, que este contrato recae sobre bienes de equipo o maquinaria y que en estos contratos existen compañías especializadas, es decir, que hay una compañía de leasing que se dedica al arrendamiento de maquinarias o equipos. También tiene como característica esta especial que hablo, que al finalizar el contrato nos da ciertas alternativas. Y por último, que el canon de arrendamiento cubre la inversión realizada por la sociedad especializada. Listo. Ahora vamos a hablar de la clasificación del leasing. Tenemos como primero por el importe de su operación. Aquí se toma en cuenta la cuantía financiera. Es decir, por lo que el leasing puede ser pequeño, mediano o grande. Depende el capital y el tipo de empresa. También tenemos por el tipo de producto. Aquí encontramos el leasing financiero y el leasing operacional, que vamos a hablar más abajo. También tenemos por procedimiento de actuación. Aquí tenemos el leasing inmobiliario y el leasing back. Y por último, el leasing geográfico, y aquí tenemos solo el leasing internacional. Como primero tenemos el leasing operacional. El leasing operacional es un contrato de plazo corto, el mismo que puede ser revocado,
y este no tiene la condición de compra al finalizar el contrato. En este, el usuario o arrendatario adquiere el material o equipo directamente del fabricante o proveedor, que también generalmente es la sociedad arrendataria, es decir, la compañía de leasing. Por lo que esta compañía de leasing tiene dos calidades, como fabricante y como arrendador. Y como por último, en el leasing operacional se tiende a arrendar productos de gran demanda como electrónicos, computadoras, vehículos, etc. También tenemos el leasing financiero, que nos habla que es un contrato de financiación por el cual un empresario toma en arrendamiento un bien capital previamente adquirido por esta a pedido del arrendatario, teniendo este arriendo una duración igual al plazo de vida útil del bien. Aquí está la diferencia. Precio que permite al arrendador amortizar el costo total de la adquisición del bien durante el plazo determinado del arrendamiento. Perdón. Ya. Después tenemos el leasing inmobiliario, el cual tiene una característica, tiene dos puntos de verse. Uno, la manera europea, que se le llama sale and leaseback, y la europea, la norteamericana es la sale and leaseback, y la europea es la buy and pay, perdón mi inglés, ya. En las cuales tienen distintos procedimientos. En la primera tenemos que es un leasing inmobiliario americano, el cual pone en funcionamiento el capital, los capitales en sí de la operación. Ya, aquí este es un poco confuso, ya que nos habla de que en esta operación coincide el antiguo propietario y el actual arrendatario, pues este último se convierte en propietario y arrendatario. Y el nuevo propietario solo sería la compañía de leasing. Es decir, que el propietario es a su vez arrendatario. Es decir, es una compra-venta y arrendamiento de sus propios activos. Listo. Y en el otro, que es el buy and pay, que el empresario que deseaba, por poner un ejemplo, un empresario desea construir un edificio grande o remodelar. Para esto, no tiene el capital y pide una entidad de leasing, el cual pondría el capital para la construcción, pero mantendría el derecho real sobre el terreno y las construcciones que se realicen en sí mismo por un plazo prolongado. Que llegado al final de este plazo, el usuario adquirirá la propiedad y las construcciones existentes. Claro, de este plazo se seguirá pagando el canon de arrendamiento. Y por último tenemos el leasing internacional. Este es un contrato a nivel internacional, es decir, intervienen dos o más compañías pertenecientes a diferentes estados, países, etc. También el financiamiento de equipos y máquinas es de gran volumen económico, es decir, hablamos de negocios millonarios que en su mayoría permiten o ayudan al crecimiento de la industria de países generalmente pequeños o en su mayoría latinoamericanos, debido a que en esta parte del país la producción tecnológica es baja y se negocian estos productos de tecnología. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de las características de los contratos de leasing o de arrendamiento mercantil. Bueno, es un contrato bilateral en donde las partes tienen obligaciones mutuas y recíprocas, en donde el arrendador se obliga a conceder el goce y el uso de un mueble o inmueble, mientras que por otra parte el arrendatario se obliga a pagar un precio por el usufructo de dicho bien que está usando. También es honoroso, ya que tanto la compañía de leasing y la otra parte tienen prestaciones mutuas y beneficios mutuos, ya que tanto el arrendador y el arrendatario se benefician entre sí. El arrendador tiene beneficio económico por el alquiler del inmueble, también por el cobro
cobra un canon de arrendamiento, mientras que el arrendatario disfruta del bien inmueble. Siguiente. También es conmutativo. Bueno, siendo el leasing un contrato oneroso, también es conmutativo, ya que permite a las partes evaluar de manera inmediata si ha habido ganancias o pérdidas que les acarrae en este contrato, sin depender de otras circunstancias desconocidas y ajenas al contrato. Es solemne. Bueno, en principio podríamos decir que este contrato de leasing se perfecciona solamente con la mera voluntad de las personas, en donde se consiente el usuario y la sociedad, los bienes y el objeto del contrato y cuál es el precio que van a quedar. Sin embargo, para más seguridad, hay ciertos principios que deben ser respetados con el fin de otorgar a las partes certeza y una seguridad jurídica. Por eso en el Ecuador, el contrato de leasing es netamente solemne, debido a que este tipo de contrato, además de ser celebrado por escrito, debe ser inscrito en el libro de arrendamiento mercantil, que se encuentra a cargo del registro mercantil del respectivo cantón. Por lo que este tipo de contratos entran en vigencia y tienen eficacia jurídica una vez que se hayan inscrito en el registro mercantil. Bueno, también tiene un principio de formalidad. Bueno, debido a los altos montos por los cuales se maneja este tipo de contrato, lo ideal es plasmarlo en escrito. Y es algo muy bueno que se dé el visto bueno por una autoridad pública competente en este caso, para darle el valor del documento público, para más seguridad. Tiene un principio de realidad. La sociedad de leasing debe poner a disposición del usuario el bien de materia del contrato, y esto solo se realiza a través de la entrega de la cosa, del inmueble, del arrendador al arrendatario. Tiene un principio de adhesión, siendo de quien elabora la cláusula del contrato de leasing es la misma compañía de leasing, donde el usuario debe aceptar y las condiciones o puede rechazarlas según lo que él considera correcto. También es de trato sucesivo. Bueno, debido a la duración de este contrato, las prestaciones de igual manera son prolongadas, porque el usuario deberá pagar el canon de arrendamiento de forma periódica, mientras la sociedad de leasing debe permitir el uso y el goce de los bienes del objeto del contrato de una forma prolongada también. Siguiente. También es típico y atípico. Bueno, el contrato de arrendamiento mercantil dentro de un contexto nacional ecuatoriano se establece como un contrato típico. Pues si se encuentra Solo regulado. ahí le interrumpo un segundito, es correcto lo que usted señala, ¿no? El error que cometió el grupo anterior, evidentemente no había revisado la doctrina actual. Antes también el tema del leasing, si bien es cierto, no estaba en el Código de Comercio, pero había normativa secundaria que ya regulaba este tipo de contratos. Pero lo que usted señala es correcto, sí, el contrato del leasing hoy por hoy es un contrato típico dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Continúe, por favor. Ya. Dentro del nacional ecuatoriano. Esto se establece porque pues, se encuentra perfectamente determinado en la legislación ecuatoriana. Bueno, sin embargo, en otros países esto no sucede así, ya que el contrato de elección es atípico, ya que no se encuentra plenamente regulado y legislado y establecido en alguna norma específica, sino que solo se encuentra regulado por normas generales, como en los contratos, obligaciones u otros cuerpos legales. Y tiene característica mercantil. Bueno, este tipo de contrato siempre va a intervenir una parte comerciante, en donde se van a realizar actos de comercio, pues se busca un ánimo de lucrar. Se resalta el carácter mercantil de este tipo de negocios jurídicos al ser celebrado por una empresa o una persona jurídica que se dedica al comercio, que de forma organizada y estable se dedica a prestar el servicio financiero. A continuación, mi compañero. Los sujetos del contrato de leasing. Para analizar un contrato de leasing debemos considerar todos aquellos componentes que forman parte de este. En primer lugar tenemos el arrendador.
El arrendador es quien va a arrendar los bienes solicitados por el arrendatario. Este debe ser una compañía anónima. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de Superintendencia de Bancos ha establecido de manera expresa que quienes están facultados para realizar operaciones de arrendamiento mercantil en calidad de arrendadoras son las siguientes instituciones, como los bancos, sociedades financieras, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito. El segundo sujeto es el arrendatario. De manera general, el contrato de leasing tiene como objetivo fomentar la productividad de las empresas. Lo pueden ser arrendables, siempre y cuando éstas se encuentren realizando actos de comercio de manera habitual y necesiten de nueva o mejor maquinaria para la mayor productividad. El tercer sujeto es el proveedor. Es una persona natural o jurídica. Esta estará encargada de proveer del bien que necesite el arrendatario. El proveedor se convierte en parte del contrato de leasing en el momento que el usuario haga efectiva la compra del bien que arrendaba y este tenga defectos o vicios que impidan su correcto funcionamiento, por lo que la proveedora se vería obligado a sanear los vicios existentes. Los requisitos del contrato de leasing. Para la existencia de determinados actos jurídicos, se han establecido ciertas condiciones generales indispensables. Sin ellas, estos actos jurídicos no pueden nacer, no existen frente al derecho. En otras palabras, para que los actos jurídicos como el contrato tengan existencia, deben cumplir determinados requisitos, sin los cuales ocasionarían la inexistencia del acto jurídico. Uno de ellos es el consentimiento. El consentimiento es la declaración o manifestación de la voluntad que realiza una persona sin que afecte ningún tipo de vicio sobre el mismo. El acuerdo de voluntades se refleja o se plasma en un contrato de leasing donde recaen los siguientes en el objeto del contrato, el canon de arrendamiento, el inicio, la duración y la terminación del negocio jurídico. El segundo elemento es el objeto. En el contrato de arrendamiento mercantil, el objeto de materia del contrato es un bien o cosa corporal, que generalmente se les denomina bienes de capital, las cuales son puestas por parte de una persona natural o jurídica. La misma que tendrá que pagar un canon por su uso o su defecto posterior a su adquisición. Sin embargo, cabe la posibilidad mencionada que puedan caer sobre bienes incorporales como marcas, inventos y demás hechos personalísimos. El tercer elemento es la causa. Analizando el contrato de arrendamiento, podemos establecer que la causa principal entre las partes de la relación jurídica es el beneficio mutuo, y en el caso concreto sería el crecimiento en el patrimonio de cada uno de los contrayentes. En otras palabras, podemos decir que la compañía de leasing busca obtener un lucro por la financiación que brinda, mientras que el arrendatario acude al leasing con el ánimo de recibir el uso de un bien que necesitaba para su explotación, ya que a futuro se vea reflejado en su inversión. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, de mi parte, muy bien. Yo creo que ustedes han abordado todo lo que tiene que ver con el leasing. Me gustaría que desde el punto de vista práctico ustedes lo proyecten, ¿no? Es prácticamente un arrendamiento, pero usted sabe que en el arrendamiento normal usted paga por el uso de una cosa y pues la propiedad de la cosa va a quedar siempre con el titular del dominio. Sin embargo, en el tema del leasing va a darse la posibilidad de que esa persona que está arrendando luego pueda quedarse con la titularidad del bien. Entonces, mire que es un negocio jurídico del todo interesante el tema del leasing. Esto se aplica mucho para vehículos, por ejemplo, el tema de vehículos, e incluso en el tema de copiadoras, en el tema de maquinaria para oficina, de insumos de oficina, también se aplica mucho este tema de leasing. Entonces, usted tiene que diferenciar el arrendamiento normal, civil, que está establecido en nuestro viejo y querido Código Civil, y el arrendamiento mercantil, que precisamente da la oportunidad para aquella persona que ha sido o suscribe este contrato de leasing pueda quedarse con la titularidad del dominio. Entonces, de mi parte, yo felicito a este grupo que ha iniciado desde una cuestión didáctica donde nos ha hecho comprender de forma clara a través de un video y luego ya de manera formal nos ha explicado todo lo que tiene que ver con esta figura contractual dentro del derecho
comercial. Dentro del derecho comercial. Entonces, para mí, estoy satisfecho con las exposiciones. El día jueves nosotros vamos a tener la evaluación correspondiente al Progreso 2. En la primera hora expondrán los grupos que faltan y a partir de la segunda hora se realizará la evaluación. Así que agradeciéndoles muchos a todos por conectarse el día de hoy en esta clase de recuperación. El video será subido en la hora que teníamos planificado el tema de la clase para que lo puedan también contar. Que tengan todos una buena tarde y un feliz término de día lunes. Cuídense todos. Hasta luego.